noches, bienvenidos todos a Tele Central. Hoy la tapa de los diarios, sobre todo del diario Clarín, anunció que el oficialismo abre el debate sobre un tema que nunca se trató con impulso, o por lo menos aprobación de la Casa Rosada. Trató directamente en el Congreso. Es el tema del aborto. Ya está con nosotros el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Mazzotti. Entiendo que va a ser tal vez la primera voz del oficialismo que nos explique un poco cuál es la posición del gobierno, del presidente Macri sobre este tema. Podemos contar cierta trastienda de cómo se tomó la decisión. Esto fue hoy a la mañana. El presidente Macri decidió que el Congreso trate el tema del aborto. No, esto es lo que entiendo que dice el presidente en la intimidad, no por impulso de él, sino diciendo, bueno, libertad de conciencia, que lo trate el Congreso. Recordemos un dato, hay 3 datos que son claves, que tienen que ver con estas fechas. En principio, el lunes de la semana pasada hubo una marcha, estamos viendo las imágenes, multitudinaria pidiendo el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso. Esta movilización es parte también de una situación, obviamente, un movimiento social cada vez más grande que tiene que ver con los derechos de la mujer y con que se inician las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Claro, lo que se dieron cuenta en la Casa Rosada es que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, iba a haber muchas legisladoras, diputadas nacionales del PRO y de otros legisladoras de otros del bloque Cambiemos, que iban a pedir que se trate el aborto en el Congreso. Entonces el gobierno de alguna manera se adelantó a un hecho consumado y Macri decidió que el Congreso trate el tema del aborto. Insistimos con esto, el presidente está diciendo una intimidad que nos lo está impulsando. Incluso hay un antecedente en el 2012, la legislatura porteña, cuando él era jefe porteño, aprobó la legalización del aborto no punible y esto fue vetado por el entonces jefe porteño Mauricio Macri. Ahora, ¿por qué si se abre el debate del oficialismo en el Congreso lo abre ahora? Porque consideran primero que iba a haber un hecho consumado que es el 8 de marzo, como decía, funciona el Día Internacional de la Mujer. Tal vez legisladoras nacionales del PRO no es que iban a partir el bloque, pero iban a plantear una posición distinta o se iban a diferenciar. Y además, porque también quieren que se quede en evidencia, primero que durante los 12 años de la era acá, esto no se trató, no se llegó ni a tratar en comisión el tema del aborto, y también partiría tal vez algunos bloques que parecen ser progresistas y quizás en este tema no lo sean, como el propio bloque del Frente para la Victoria. Por ejemplo, el movimiento Evita, sí, que está vinculado a Juan Grabois, el dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, muy amigo del Papa. ¿Qué va a hacer con este tema? ¿Cuál va a ser la influencia de Grabois y del Vaticano sobre esos diputados? ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? Que siempre dijo que ella que realmente no tenía que ver con una decisión política hacia afuera, sino hacia adentro individualmente. Decía que ella no sentía o no podía tratar este tema. De hecho, hoy La Nación, Clarín, en una nota, Santiago Fioriti consigna, por ejemplo, el caso de Juliana Di Tulio, que era jefa de bloque, que estaba explícitamente a favor de despenalizar el aborto, pero que no propuso tratar ese tema en ninguna sesión, justamente porque Cristina Kirchner no habilitaba el debate parlamentario, el debate en el recinto, un proyecto concreto y que cada uno levante la mano y se vea qué sucede. Claro, porque proyectos hay un montón, obviamente. Sí, después durante la tarde de ayer hubo una reunión de varios legisladores de Cambiemos. Había radicales como Mario Negri, Naidenov, el senador Ángel Rosas, otros diputados del PRO, Nicolás Mazzotti, que está aquí con nosotros. Ahí estuvo Marcos Peña, también se habló del tema, pero a muchos los sorprendió, a legisladores propios, hoy la tapa de los diarios, ¿no? Y bueno, Macri había tomado la decisión, según nuestras fuentes, por la mañana, y se abre un nuevo debate que tal vez lleve semanas. No se va a tratar el tema, o por lo menos eso quiere el oficialismo, en una sesión especial, sino que esperan que se trate como se debe, o tal vez con el tiempo suficiente. Es un tema muy sensible, pasando por la Comisión de Salud y después que recién entre al recinto. Es una cuestión bastante polémica, obviamente, que durante 12 años no se trató. Digo 12 años porque
A ver, el Frente para la Victoria, que llevó al recinto el matrimonio igualitario, bueno, este tema nunca lo llevó y los gobiernos anteriores tampoco, ¿no? Sí, en rigor, obviamente, el tema, la discusión sobre la legalidad del aborto, sobre despenalizar el aborto, ahora vamos a explicar un poco qué es lo que está habilitado por la ley en Argentina, cómo funciona lo que sí está habilitado, porque ni siquiera lo que está habilitado funciona normalmente de modo correcto. Digamos, lo que empieza ahora es esta discusión, ¿no? Sobre si se va a tratar o no. Y marca un parámetro, ¿cuál es? Que hoy también se consignaba en los diarios, que es Alfonsín. En su momento logró aprobar el divorcio, que en ese momento era algo también que estaba cargadísimo de polémica. Increíble Ahora nos escucharlo parece, hoy. exacto, ahora nos parece una pavada. Pero lo cierto es que se trató durante el radicalismo y finalmente se aprobó, porque había en ese momento cierto consenso social. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora podría ser la oportunidad de discutir este tema que ya viene en agenda hace muchísimos años. De hecho, Estados Unidos, si no me acuerdo mal, creo que la Corte Suprema fue en 1937. Que emitió un fallo, ahora se los voy a decir con exactitud, donde finalmente lo que hizo fue declarar constitucional el derecho de la mujer a abortar. Sí, el oficialismo va a dar libertad de conciencia a sus bloques. Esto significa que cada uno vote como lo considera o como piensa en su fuero íntimo y no que haya un verticalismo político. Veremos qué hacen los otros bloques. Ya se sabe las posiciones que tuvo históricamente, por ejemplo, Lisa Carrió, que está en contra de que se legalice el aborto. La vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, también. Empezará el lobby de la Iglesia Católica, seguramente, sobre todo en el Senado, donde hay senadores de provincias que se pueden ser consideradas más conservadoras que otras. El debate empezó hoy y estamos aquí con el jefe de bloque de los diputados del PRO, Nicolás Massot, a quien le agradecemos por haber venido. Gracias a ustedes, Luciano, Nicolás. Buenas noches. ¿Por qué se va a tratar el aborto? La pregunta es por qué no se trataría o por qué no se trató todo este tiempo. Lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer para entender este tema es despartidizarlo. Porque como bien explicaban ustedes en la introducción, y esto ha sido así casi siempre, es un tema que cruza transversalmente a los distintos partidos. Y en todos ellos hay posiciones a favor y en contra. Cambian las proporciones, pero es así. Lo que pasó en el pasado, y no solamente en los últimos 12 años, es que habiendo oficialismos con posiciones divididas, se tomó una posición, porque la mayoritaria era hacia estar en contra de la despenalización, que directamente se obstruyera el debate. Hoy lo que ocurre, en un oficialismo en donde a priori, es difícil decirlo, pero tal vez también prime la posición del voto en contra, se toma una decisión procedimental diferente, que es, y aquí es donde yo adhiero, es decir, ¿por qué inclusive aquellos que estamos en contra de que avance la ley debemos pensar en un artilugio parlamentario para ganar el debate? Porque en definitiva uno podría decir que sin dar el debate se vino ganando una posición en este tema. Pero yo creo que hay acabados fundamentos para dar el debate y dejar una posición sentada republicanamente. Es decir, que la posición, porque no avance la despenalización del aborto, prime en el Congreso por los votos. Y esa fue la decisión, no hay mucha más sorpresa. Yo entiendo que haya que hacer interpretaciones por ahí que no son reales para agregarle condimento, para entenderlo, pero no debería incluso sorprender, viniendo del presidente Macri o de este oficialismo tan heterogéneo en algunos temas, una decisión como esta. Ahora le hago una pregunta. Cuando usted dice sostener, digamos, discutir, debatir y tratar de ganar por la no aprobación de la despenalización. Esa es mi posición. Esa es la pregunta. Sí, claro. ¿Esa es la posición de del bloque, del presidente, la suya individual? No, para nada. Lo que yo trato de explicar es por qué. Es decir, porque obviamente en el pasado esto no se debatió porque quienes tomaban las decisiones estaban en contra. Eso es una obviedad. Entonces yo lo que estoy tratando de explicar es por qué no debe sorprender. Es decir, o por qué no implica un apoyo o un dar la iniciativa acerca de una ley el hecho de simplemente estar dispuesto a debatirlo. Lo que yo quiero decir es, aún estando en contra como gobierno, como muchos miembros de oficialismos anteriores, y hoy en el oficialismo hay de ambos lados, bueno, aquellos que no querríamos que avance la despenalización del aborto, hay muchos de nosotros que igual queremos dar la discusión porque creemos que tenemos acabados fundamentos. Ahora, ¿cuál es el porqué? ¿Qué pasa? Se da la discusión. ¿El gobierno va a enviar un proyecto propio, el Ejecutivo un proyecto propio, o algún legislador del oficialismo va a generar un proyecto propio para la despenalización
del aborto o van a tomar alguno que ya saben cuál es, de los que deben, supongo que haber varios presentados? Yo entiendo que hay legisladores y legisladoras del bloque oficialista que son firmantes del proyecto por ingresar en la semana que viene o la otra. Es decir, que efectivamente las posiciones divididas que existen en los bloques van a ser materializadas en un proyecto. No así de parte del gobierno. El gobierno ha decidido que la esfera de discusión de este debate sea el Congreso. Esa es parte de la decisión de estos días. ¿El presidente Macri comparte su posición? El presidente Macri es el jefe del oficialismo, es decir, aquí no hubo... No digo respecto a la despenalización del aborto. Bueno, yo no puedo hablar por el presidente. El presidente, la última vez que le ha tocado responder el año pasado, lo ha hecho de manera contundente. Pero, insisto, acá lo importante es que la decisión fue circunscribir el debate a donde el debate corresponde, que es el Congreso, en donde se cree que hay un reflejo bastante certero y acabado de lo que la sociedad argentina piensa, y por eso está dividido. E insisto, lo único que no debería ser sorpresivo, que se ha definido, es cómo un gobierno que no está marcadamente u homogéneamente a favor, que toma, digamos, que tiene miembros que sí, miembros que no, pero que no hay una posición homogénea al respecto, habilite un debate. Es decir, la noticia no debería ser por qué Macri lo habilita. Lo raro debería ser por qué esto nunca se discutió, como si el único argumento para oponerse a esta avanzada sea un artilugio parlamentario. Hay muchos más argumentos. Bueno, entonces, la noticia es justamente esa. Como nunca se habilitó el debate... Bueno, por eso, pero hay distintas lecturas. Sí. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué usted está en contra de la despenalización del aborto? A mí me parece, en principio, una solución reduccionista. Yo creo, la verdad es que hablar de un tema meramente penal sobre un fenómeno que es sobre todo social y en muchos casos económico, es cuanto menos una simplificación del tema. Y aquí me gustaría, después seguimos con esto puntual, pero no me gustaría dejar pasar, yo no comparto la comparación con las leyes de divorcio o de matrimonio igualitario, porque me parece que hay una diferencia enorme, que es la siguiente. En aquellos debates, el rol de la Iglesia o de las iglesias fue muy importante porque no había en juego, o en todo caso, la contraposición de derechos era entre un derecho positivo, por lograr, que en este caso era la disolución del matrimonio, que chocaba con un derecho que era positivo hasta ese momento, pero que tenía una raigambre religiosa, que era la concepción de que el matrimonio es único y para toda la vida. Eso era, y dejó de serlo, después de la ley, un reflejo positivo de raigambre religiosa. Lo mismo con el matrimonio igualitario entre, digamos, como la Iglesia o las iglesias concebían que debe ser, o conciben que debe ser, entre personas del mismo sexo. Pero aquí hay un condimento que difiere sustancialmente de los anteriores. Hace 20 años tal vez discutir sobre el aborto era también discutir sobre el inicio de la vida, porque no había consenso. Entonces nos tirábamos algunos con la Biblia, otros con Galileo y la enciclopedia, a ver cuándo empezaba la vida. Hoy hay un consenso total, científicamente demostrado, que hay vida desde la concepción. Entonces este debate, si bien es muy importante escuchar a todas las voces de las distintas religiones y todos los legisladores están en su pleno derecho de expresar sus convicciones religiosas, no hace falta. Hoy estamos discutiendo derechos de madres con derechos de hijos por nacer. Para la Constitución argentina son 2 personas. Entonces, acá lo interesante es ver cómo logramos, y aquí vuelvo a tu pregunta anterior, porque yo estoy en desacuerdo, cómo logramos en un debate mucho más complejo, que no sea nada más de carácter penal, primero, tener un diagnóstico acabado del fenómeno. No existe en la Argentina, se tiran cifras absolutamente infundadas respecto al fenómeno. Parte de estas cifras de este fenómeno es porque básicamente las estadísticas sobre abortos al ser ilegales son clandestinos, al ser clandestinos es difícil establecer una cifra. Luciana. Pero en principio hay un número que es durante 2016, el último número más o menos acabado, murieron 46 mujeres por aborto mal practicado. Eso es cierto. Y este número... Es un dato del Ministerio de Salud. Es un dato del Ministerio... Exacto. Del de Ministerio 2016. De Salud. 2016. Sí. Y ese es un dato indiscutido, que no significa que sea la realidad. La realidad puede ser de ahí para arriba. A mí me llama la atención que usted dice
no lo quiero discutir penalmente cuando es un tema, dijo social y dijo otro rubro que... Socioeconómico. Socioeconómico. Claro. No nombró, me parece, la base de toda esta discusión, que es más allá del derecho de la mujer a elegir, es la salud pública. Este dato es del Ministerio de Sin Salud duda. y este problema... Pero yo me refería a las causales, porque acá va, me parece, el meollo de la cuestión. Habiendo consenso, cosa que no había hace años, y por eso la diferencia con el divorcio y con la ley de matrimonio igualitario, de que efectivamente hay vida desde el momento de la concepción, entonces ya no es como antes que la semana 12, o sea, se proponía habilitar o despenalizar el aborto antes de la semana 12 porque se creía que la vida comenzaba en la semana 12 con el desarrollo del cerebro u otras teorías. Eso ya no existe hoy. Entonces, zanjada esa discusión, tenemos un consenso sobre el cual edificar. Es decir, estamos todos de acuerdo en que allí hay vida y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que es un deber del Estado procurar proteger la vida. Hasta ahí creo que vamos a lograr un punto en común para poder edificar sin prejuicios, sin condenar la opinión del otro. En adelante, lo que hay que entender es cuáles son las motivaciones de esas miles de mujeres a priori, porque, insisto, no hay datos fehacientes, y es bueno entender el fenómeno en toda su magnitud, cuáles son las motivaciones y las distintas motivaciones a la hora de tomar esa decisión. Porque, lógicamente, lo primero que tenemos que entender es respecto de la libertad de elección de una mujer a quedar embarazada. Eso le iba a preguntar, habiendo consenso científico, como dice usted, ¿por qué tomarlo por la negativa y no por la positiva? O sea, una mujer que quiera abortar legalmente es consciente ahora, de acuerdo a la ciencia, que hay vida. Claro, es deber del Estado proteger la vida, al menos hasta que cambiemos la ley. Entonces el debate es justamente cómo se puede lograr, digo, por eso hay que distinguir, porque yo iba a lo de Luciana, que era una cuestión de salud pública, decirle al argumento de la mortandad en maternidad por casos de aborto o mal practicados o bien practicados, porque hay un riesgo incluso cuando se practica bien. Entonces, desde ese punto de vista, hay un argumento de salud que podemos abordar ahora. Vos me estás llevando a un plano más discrecional, que es justamente donde yo creo que es más rico el debate. El plano discrecional es en la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, me equivoqué, pues estaba segura de había dicho mal número, 1973. La Corte de Estados Unidos entendió que eso era un derecho constitucional de la mujer. Está bien, bien por los Estados Unidos. Nosotros somos soberanos. No, por supuesto, pero digo, no, es una discusión que me parece que se viene discutiendo en todo el mundo. Si por eso la vamos a abrir. España, Estados Unidos, Uruguay, que lógicamente, por eso la vamos a abrir, Luciana. No, me refiero, por supuesto que es un debate, cada uno tiene derecho a tener su punto de vista, pero que me parece que también cuando hablamos de los tiempos de la ley de divorcio, matrimonio igualitario y esto, más el componente que usted dice que es cierto, no es un tema menor, y también parece una pavada que creer que una mujer que aborta es gratis para la mujer. Pero es una lógicamente decisión. No, yo creo que nadie cree eso. Es una decisión que se toma y que de hecho sucede. Lógicamente. Entonces, la decisión de mantenerlo penalizado es la decisión del Estado de cerrar los ojos y no ver. No, pero Luciana, yo voy más... Ni digo a los que mueren, digo a los que lo hacen. Pero vamos antes. Es decir, por eso yo trataba de hacer el razonamiento. Empecemos a entender cuáles son los distintos incentivos o las distintas razones de la mujer, porque no son todas las mismas. Entonces, puede haber razones que tengan que ver con la voluntad directamente de no llevar adelante el embarazo. Esa es una situación. Otra situación que me imagino, insisto, no tengo números, pero creo debe ser importante, debe ser la incertidumbre no que genera el embarazo o llevar adelante el embarazo, sino la incertidumbre de dar a luz a un niño o una niña y tener que criarlo. Y eso tiene un montón de aristas. Entonces, ¿por qué no pensar que el Estado puede brindar una certeza para el día del nacimiento que supla o que esté como alternativa de la decisión de la mujer que toma en la semana 12, 13, 8, 14, querer abortar, pensando en lo que va a ocurrir después del embarazo? No todas las mujeres abortan porque no quieren llevar adelante el embarazo. En este momento a toda la sociedad. Digo, no puede darle certezas de alimentos siquiera a toda la sociedad. Lo que quiero decir Mira, Luciana, este mismo Congreso hace pocos años votó leyes muy favorables en términos de asignaciones que hoy son universales y que van justamente enfocadas al embarazo y a la niñez. Es decir, yo creo que hay que continuar. Tenemos una ley de adopción que es prehistórica y que no funciona. Es decir, entonces, yo lo que digo es indiscutible. Acá lo primero que hay que ponerse de acuerdo, dentro del desacuerdo hay que tener un acuerdo de cómo tratarlo. Lógicamente no es adecuado y no parece ni serio ni maduro querer ir a las patadas en 10 días cuando este tema, por los que hoy lo impulsan, estuvo cajoneado tanto tiempo. Sí. A ver, ahí, primer punto. ¿En cuánto tiempo se votaría? No, pero por eso, primer punto. Segundo punto, independientemente del proyecto de despenalización del aborto,
inclusive quienes estén a favor o en contra, podemos también acordar abordar todas estas temáticas en paralelo. Claro, porque exacto. también hay un debate interesante que hoy empieza a recorrer también los pasillos del Congreso, porque es un debate social respecto de la subrogación de vientres. Entonces, fíjate los puntos de contacto. Es decir, estamos pensando en legislaciones que favorezcan la vida y que favorezcan la posibilidad de que más mujeres puedan procrear y llevar adelante embarazos y al mismo tiempo discutiendo leyes que a priori parecen no del todo o no en el mismo sentido, de algunas maneras contrapuestas. Entonces, llevemos adelante un debate mucho más complejo que abarque todas las aristas sin obstruir el debate por la despenalización del aborto. Esa es la propuesta y esa es la novedad. Pero en todo caso, lo que siempre tiene que quedar claro es si efectivamente estamos de acuerdo todos en que estamos hablando de 2 vidas. Digo, porque ahí es donde se empieza. Y ese es el punto de superación desde el cual podemos avanzar, que no podíamos hace 15 años. Que estén de acuerdo que hay 2 vidas. ¿Por qué una mujer podría no decidir abortar con esa certeza científica? ¿Pero cómo? Porque hay 2 vidas. Y bueno, pero hay mujeres que tal vez por diferentes razones decían con esa certeza científica que antes no la tenían, igual decidir abortar. Pero no tiene derecho una mujer, digamos, no tiene derecho una mujer a decidir sobre la vida de otra persona. Ni una mujer ni un hombre. Pues ahí entraríamos en una discusión que... Claro, bueno, pero hay que darla. Vamos a otra discusión. A ver, pensemos un escenario hipotético. Hay otro mito importante, digamos, y sobre una cuestión gravísima, que es muchas veces cuando damos este debate, circunscripto a un universo gravísimo, el más grave, pero minoritario, que son las embarazadas por casos de violación, nos imaginamos que sobre lo que estamos legislando son casos de violación en la calle, es decir, productos de eso ya violaciones espontáneas. lo protege la ley, eso ya... No, pero yo no estoy yendo en contra de la ley, estoy haciendo un razonamiento que va justamente en el sentido del debate de la vida. Sin embargo, hay más de un 85% de los casos que son embarazos producto de violaciones intrafamiliares. Es decir, lógicamente hay una repetición, lamentablemente, del delito en el tiempo, en el seno de los hogares, en un claro caso de violencia de género, que por supuesto el aborto no va a resolver absolutamente nada, porque esa mujer después de abortar va a volver a la casa y va a volver a ser sometida. Bueno. Digo, pero perdón, más allá de eso, también tenemos que pensar por qué en un acto aberrante como una violación en donde terminan con posterior embarazo, en donde terminan habiendo 3 personas involucradas, la única que sale indemne es el victimario. Es decir, hay una víctima que muere, hay otra víctima que puede morir y si no muere acarrea un trauma de por vida y el único que sale indemne de todo esto es el victimario. Yo me pregunto, con el mismo razonamiento, sí, no, pero claro, pero acá es donde voy yo, con el mismo razonamiento, con la fehaciente prueba científica que las madres sepan que hay una vida y puedan decidir, también podríamos decidir como sociedad la pena de muerte sobre los violadores, que sería que pierda una vida uno de los 3 involucrados. Digo, es interesante, Luciana. Mismo, pero es un debate. Lo interesante de esto es que podría ser lo mismo si hay 3 vidas. Si entendemos que hay una vida dentro en el feto que también es una víctima de la violación, entonces puede ser una discusión válida. Digo, yo no le veo, tantas diferencias. Casi violenta. Es que es violenta. Es violenta la comparación porque es violenta la muerte. Por eso es violenta. Un tema que lo bueno es que la última muy cortita porque casi no tenemos tiempo. Una ucronía, ¿no? Una cosa que todavía no pasó. Si sale la ley por la positiva, ¿qué pasaría en la Argentina? Bueno, tendríamos que reglamentarla, tendríamos que entender cómo el sistema de salud se adapta. Pero habría más mujeres que abortan, menos mujeres, se salvarían más vidas. Bueno, casualmente por eso es que yo refuerzo, y es una de las cosas que me gustaría aportar junto con otros legisladores al debate, la necesidad de en paralelo poder discutir todas las demás temáticas. Pues yo estoy convencido que suponiendo que avanzara la despenalización del aborto, si nosotros tuviéramos la madurez para discutir una nueva ley de adopción más ágil, que también concienticemos a las madres que están en posición de decidir si abortan o no abortan, de que hay una opción de llevar adelante el embarazo, poder procrear una vida y darle un futuro dentro de un seno familiar seguro. Discutir una ley, si es que la actual no alcanza, o una implementación mejor de la educación sexual tan importante para prevenirlo. Discutir cómo el Estado puede, económica o en términos de contención, estar más presente para aquellas madres que quieren tener esa alternativa. Con un debate más integral, aún con la despenalización del aborto, posiblemente haya menos abortos. Y sin despenalización del aborto también.
Está para hablar todo el programa, pero... Por eso nos tenemos que tomar Vamos a el tiempo seguirla. No, que amerita este debate. Este debate va Con la seriedad a que llevar amerita. más tiempo. Le agradecemos muchísimo, Gracias. A ustedes, Masuto, por por su favor. tiempo. Muchas gracias. Gracias. Continúa la repercusión por el escándalo de las narcovalijas en la embajada de Rusia y ahora todo apunta a el misterioso señor K. Se trata del único prófugo que queda en la banda, posiblemente uno de los líderes, quizás la persona con más importancia dentro de la organización, que estuvo en Buenos Aires aproximadamente unas 11 veces desde el año 2013, que estuvo en Buenos Aires también y según lo aclara el dictamen de la Procunar de Diego Iglesias, también teniendo reuniones con, por ejemplo, Blizniuk, el policía de la ciudad que es uno de los detenidos, y tratando de coordinar todo el envío. Es un empresario de origen ruso con sede en Hamburgo, tiene la licencia de una marca de habanos. Se entiende que podría estar prófugo en Alemania, según la información que tienen las fuerzas de seguridad, también compartida con Rusia. Y en estos momentos pesa sobre él una orden de captura internacional. Recordemos que se trata de uno de los cargamentos más grandes de lo que tiene que ver en los últimos años y también multimillonario, ¿no? 50 millones de euros, más o menos a un precio de venta de calle en la plaza de Moscú de 120.000 euros por un kilo solamente de los 400, casi 389 que se secuestraron. Hay información que tiene que ver con lo que es el ensayo de esta banda, es decir, para que haya sucedido precisamente este operativo en donde se secuestraron estos 389 kilos de cocaína, por lo menos lo que pudieron reconstruir las fuerzas de seguridad es que los envíos se realizaron de manera efectiva por lo menos en los años 2014 y 2015. El envío de 2016 fue precisamente el que quedó en la embajada de Rusia, en este anexo, este colegio anexo dependiente de la embajada de Rusia, y el que no se pudo concretar. También se están investigando otros envíos de cocaína, también utilizando la misma modalidad que vendría a ser esta modalidad de la valija diplomática, en donde se tuvo como punto de origen Uruguay. Eso tiene que ver con la investigación, por eso la causa está en secreto de sumario. Tanto el fiscal Tayano como el juez Julián Erconini, la verdad que han trabajado con un secreto absoluto. No se ha filtrado nada de toda la investigación a lo largo de todo este año y por eso es que ahora está en secreto de sumario, porque se espera que la investigación continúe y que se pueda por lo menos ampliar este espectro de una banda que tenía esta modalidad como la vedette de la narcocriminalidad, la narcovalija diplomática. Dos intocables, estamos aquí con Rodrigo Alegre, no somos nosotros los dos intocables, son Cristóbal López y Ricardo Echegaray, fueron embargados. Aquí desde la barra de Tenis Central, Rodrigo Alegre va a dar detalles de por qué y qué se le embargó a cada uno. Estoy asombrado con las cifras del primero. De Cristóbal. Sí, Está preso. Está preso, sí. en el 6. 78 inmuebles, 1.266 autos, motovehículos y maquinaria, 4 embarcaciones. Acá Nico Wiñaski quiere aportar el nombre de las embarcaciones. Una se llama Cabernet. ¿Y la otra? Entiendo que también tiene nombre de Malbec. cepa de vino. Malbec. Sí. Hay una que se llama Tanat también. No, mentira. Y 5 aviones. Para de vuelta, esto es en la causa por la... Claro, esta es la causa de Oil Combustibles. Esta causa, ¿cómo se origina? Por una evasión, una defraudación al Estado de que Oil Combustibles, la empresa o la gerenciadora de Cristóbal López, porque no pagaba 8.000 millones de pesos a la FIP de un impuesto al combustible, que es el impuesto a la transferencia de la combustible. ¿Qué es lo que dice el fiscal Gerardo Policita? Que mientras no pagaban esos 8.000 millones de pesos, ¿qué hacía Cristóbal López? Compraba esto. Compraba aviones, compraba barcos, compraba inmuebles y compraba autos y compraba motovehículos, maquinarias. Y obviamente lo que está reclamándole ahora es mucho más lo que le está reclamando la FIP. Están embargados Cristóbal, Fabián de Sousa,
y Ricardo Echegaray por Sousa, sí, 17.000 millones de pesos. De Sousa está en Marcos Paz. Cristóbal López en Ezeiza juega al fútbol con Budó hasta hace poco. De vuelta, casi 1.300 autos. 1.300, casi 1.266 es la cifra exacta, 78 inmuebles. Báez le ganó porque tenía 1.300 autos. Le ganó Báez. Sí. Aunque Cristóbal tiene 3.000 millones y Báez tiene 200 millones, tenía más autos. Pero, Cristóbal tenía más empresas, digamos, ¿no? sí, 16.000 empleados. 4 embarcaciones y 5 aeronaves. 5 aeronaves, porque muchas eran de la petrolera. También hay una constructora que se llama CPC, que es bastante conocida en el sur y también se la ve acá en la provincia de Buenos Aires. Y también tenía aviones a nombre de otras empresas, también vinculadas en el sur. A ver, esto se conoce ahora. Te voy a interrumpir mucho. Sí, Los pasa Rolling nada. Stones no tienen 5 jets. Mick Jagger no tiene 5 jets privados. El otro día me contó el Bebe con Tempomi que Juan Antonio Salís tiene 4. Bueno. El cantante, ¿no? Sí, un astro de la música, ¿no? Sí. Cristóbal es un astro de los negocios regulados por el Estado acá. Y está preso. 5 aviones es lo que... 5. Es lo que... Algunos los alquilaba, de hecho, a nombre de una empresa muy conocida. Y obviamente, a ver, esto figura después de que el juez en lo contencioso, el juez en lo comercial, Javier Cosentino, la semana pasada, casualmente el viernes de la semana pasada, lo que hizo fue intervenir la empresa Oil Combustibles. O sea, a ver, la empresa Oil Combustible, que es esta que defraudó al Estado en 8.000 millones de pesos por el no pago, en verdad, de este impuesto a la transferencia de combustible, es como la nave insignia que maneja el resto de las empresas. Le intervino la empresa Oil Combustible, ¿por qué? Porque había un déficit de casi 1.000 millones de pesos que la plata de esa empresa, que hoy está a nombre de otro grupo empresario, no se estaba repartiendo bien, estaban retirando dividendos y no se estaba pagando el concurso de acreedores ni tampoco las deudas con la FIP, que siguen aumentando. Si sos monotributista, tapate los oídos. ¿No? Porque... Sí, sí. Es muchísima plata, digamos, lo que le está reclamando la FIP, es muchísima plata por el cual, ¿qué es lo que dice el fiscal Gerardo Policita? Que no quieren que se deterioren los bienes, que los bienes están ya directamente para confiscar y lo que quieren es directamente dárselos a un fin social para que obviamente termine en alguna actividad solidaria o alguna ONG, ¿no? Sí, ¿y Echegaray? Y Echegaray fue embargado por 2 propiedades, calculo que una de ellas es la de Punta del Este y otra en la Capital Federal, y 2 vehículos, mucho menos obviamente, pero bueno, le cae un embargo y también por ser parte de esta maniobra donde se defraudó el fisco. Gracias, Rodrigo, desde la barra de TN Central. Bueno, venimos hablando del sube y baja del dólar por día, pero ahora te quiero hablar del sube y baja del dólar por semana. Terminamos la semana con una suba del dólar de 23 centavos. Pero atención, la semana pasada el dólar había caído 31 centavos. Podemos decir a esta altura que el dólar se está consolidando en torno a los 20 pesos. ¿Sí? Centavos más arriba, centavos más abajo. El valor de la moneda estadounidense está consolidándose en este mes de febrero en torno a los 20 pesos. ¿Cuánto cerró en el día de hoy viernes? 20 pesos con 28 centavos. Subió 1 centavo respecto al día anterior. Las reservas del Banco Central se mantienen por encima de los 62.000 millones de pesos y el mercado a futuro, el ROFEX, también viene operando con el final de mes, el final de febrero, con un dólar a 21 pesos. Pero el dato de este sub y baja entonces es que lo que había bajado la semana anterior de 31 centavos se recuperó en esta semana, subiendo el dólar 23 centavos. Lo que complica sobre todo es aquellos que están haciendo operaciones inmobiliarias por estos días, porque este sub y baja es mucha diferencia para aquel que tiene que hacer una operación grande o importante. Pero este sub y baja no afecta de alguna manera o no va a los precios mientras no haya una disparada como la que sí ocurrió a finales del mes de diciembre. Franco, dólar, sí, Nico. Sí, perdón. Finalmente, entonces la semana termina con 20 centavos arriba. Exactamente, 23 arriba. Con los feriados.
con los feriados. Tenés razón, pero recordá que se Insisto operó, con eso. se operó Y igualmente. me acuerdo que a dijiste que, través- que compren. Sí, vos dijiste que compren. No vos. Ah, yo dije que... Entonces no fue bien. Podemos Y decir subió que 20, nadie no, se va a por eso enojar sí. con nosotros. Sí, sí. Bueno, sí. pero hay que ver qué pasa la semana que viene. Por eso Nunca es se difícil. sabe. Siempre depende para qué compras. Porque si la semana que viene te vuelve a bajar algunos centavos, ya lo que habías recuperado no baja. Mirá, por la información que tenemos, el dólar va a estar estable en estos valores. Sobre todo durante este año. Yo te reitero, por lo menos lo que tenía en la cabeza el gobierno, el presupuesto para este año del dólar era 20 pesos, 21 pesos, no más que esto es el valor que por lo menos el gobierno pensó a fin de año para el 2018. Estamos a esta altura por estos números. Por supuesto, uno imaginó que esto iba a llegar más a mitad de año, pero llegó en este verano esta suba o esta mini devaluación y ahora lo que se ve es un dólar más consolidado en estos 20 pesos que venimos mencionando. Gracias, A Franco. ustedes. Bueno, estamos acá, vamos a tocar un tema, es viernes, se está terminando la semana, y vamos a tocar un tema que esta semana justo no fue debate en Argentina de la justicia, pero es un debate permanente. debate. Siempre hay debate, pero digo, la discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina es permanente. Y tenemos acá con nosotros a Ángeles García Medina y Arturo Merino Gutiérrez. ¿Quiénes son? Ustedes son magistrados inspectores de España que vinieron al país por un programa de asistencia técnica de la Unión Europea con el Consejo de la Magistratura de acá, ¿no es cierto? Así es. Buenas noches en primer lugar. Y Buenas es noches. una Gracias satisfacción por para venir. nosotros estar aquí en Buenos Aires con ustedes en este momento compartiendo este rato. Pues Así. efectivamente nosotros venimos dentro de un programa de la Unión Europea de asistencia para toda Iberoamérica. Es un programa bastante ambicioso para 5 años, cuyo primer desarrollo precisamente tiene lugar en Argentina. Es el primer país que dentro del programa del Pacto se ha visitado por nosotros en este caso. Es un programa de asistencia que tiene básicamente 3 polos, un polo de, digamos, penitenciario, otro polo de policía judicial y otro polo de sistemas judiciales, ¿no? Yo, antes de hablar de eso, que ahora vamos a hablar un poco sobre la justicia argentina, les quiero preguntar a ellos para que la gente sepa, porque a mí solo lo que me dijeron recién fuera de cámara ya me sorprendió. Ustedes son jueces, magistrados es jueces por concurso, que en España con el sistema español acceden por concurso al cargo de inspectores. O sea, en España funciona un sistema que los magistrados concursan a un cargo que lo que hace es auditar de modo permanente el funcionamiento y la labor de los jueces. Correcto. Habría que precisar en primer término, porque quizá esto aclara el sistema, que para ser juez en España la vía ordinaria es la de la oposición. Un temario bastante exigente. Generalmente las encuestas estiman que se concluye la preparación y la aprobación de la oposición 5 o 6 años. Es un requisito sine qua non para adquirir la condición de juez, que es el primer rango, digamos. Sí. Luego viene el rango de magistrado. En esa convocatoria de concurso, los exámenes se realizan ante un tribunal de profesionales, bien magistrados, bien del mundo académico, abogados, independiente del poder político, y que una vez que alcanzas la condición de funcionario, es decir, de juez en este caso, tienes una posición de independencia e inamovilidad hasta que en su caso te jubiles, ¿no? Esa es la primera condición que hay que tener. Y a partir de esa condición, el órgano de gobierno en España del Poder Judicial se llama Consejo General del Poder Judicial. Ese Consejo General del Poder Judicial tiene una serie de órganos técnicos, entre los cuales está el Servicio de Inspección. El Servicio de Inspección, por mandato de la Constitución, tiene un rango constitucional. El artículo 122 determina que la facultad de inspeccionar los juzgados y tribunales es del Consejo General del Poder Judicial en exclusiva. Por tanto, el Consejo necesita un cuerpo de inspectores para poder llevar a cabo esa tarea. El Servicio de Inspección español tiene una experiencia muy sólida, de muchos años de experiencia en estas actividades. Tiene aproximadamente en este momento 60 personas. Dentro de esas personas, pues la mitad aproximadamente son jueces y magistrados. A ver, ¿y cuál es la impresión que se llevan de la Argentina? Del Poder Judicial en la Argentina. Bueno, nosotros hemos venido dentro de un programa de asistencia. Naturalmente llevamos muy pocos días en Argentina. Sería por nuestra parte muy pretencioso pretender tener una idea con solamente 5 días en Argentina. Lo que tenemos es una idea de un país hermano, de un país que tiene un sistema jurídico relativamente cercano al español, y lo que queremos es contribuir en la medida que podamos a llevar a cabo ese programa de asistencia, transmitiendo nuestras experiencias, intercambiando nuestros conceptos, nuestra forma de trabajar,
en la medida en que esto pueda ser útil para la sociedad argentina y en este caso para el Poder Judicial. Sí, dijeron que esto es como un pacto para toda Iberoamérica, ¿no? Y que van a estar en otros países. Se está hablando mucho, o dirigentes políticos que están acechados por la justicia, como Lula o la expresidenta Cristina Kirchner, Rafael Correa, están hablando de una especie de guerra judicial contra los opositores. Ustedes viéndolo quizás desde afuera o desde adentro, ¿qué piensan de eso? Bueno, vamos a ver, nuestra perspectiva de los sistemas de inspección es una perspectiva sistemática, es una perspectiva continuada, no es una perspectiva, digamos, que tenga en cuenta fenómenos que pueden ser coyunturales en uno o en otro país, ¿no? Por tanto, nosotros lo que tratamos, en España lo llevamos haciendo años, es de fortalecer los sistemas. Y los sistemas, para fortalecerlos, tienen que ser transparentes. Para que sean transparentes, tienen que contar con unos instrumentos que permitan que el sistema efectivamente sea transparente y a partir de ahí, por tanto, luego las causas que en su caso se puedan instruir por corrupción o por otra naturaleza de otros delitos que puedan tener relevancia, para que puedan ser efectivamente juzgadas, pues es conveniente que tengan de los medios necesarios para que puedan producirse sus controles. Le hago una pregunta a Ángeles García Medina. ¿El Poder Judicial es el encargado de que no haya corrupción? Porque hay un juez histórico del Manipulite, Colombo, que decía, es la educación, no el Poder Judicial. Vamos a ver, el Poder Judicial en España, y concretamente el Consejo General del Poder Judicial, lo que ha hecho ha sido crear una unidad de apoyo a aquellos órganos judiciales que tramitan causas de corrupción. Si bien las causas de corrupción que nosotros conocemos en España no se identifican totalmente con lo que aquí se califica de causa de corrupción. Nosotros las causas de corrupción, como mal endémico que sufre la sociedad española, ahí está bien identificado con el tema de la corrupción política. Aquí se viene a identificar temas de tráfico de drogas y corrupción y tema de jueces también. Sí, es cierto. Claro, en España no tenemos ese problema. No tenemos un problema de corrupción de jueces, no lo tenemos. Tenemos un problema de corrupción política que es justamente como consecuencia de ese problema es por lo que se ha creado la unidad de apoyo de causas de corrupción. Unidad de apoyo que se crea dentro de lo que es el propio Consejo General del Poder Judicial, integrado por 3 tipos de unidades del propio Consejo General del Poder Judicial, que son por un lado Servicio de Inspección, por otro lado Personal Judicial y Oficina de Comunicación, que son al mismo tiempo, tanto Inspección como Personal Judicial, unidades técnicas completamente de apoyo al Consejo General del Poder Judicial y cuya finalidad fundamental es que esas causas, que suelen ser normalmente causas complejas y causas que dan lugar a que se queden totalmente paralizadas, se agilicen y se puedan terminar en periodos más o menos razonables, mediante bien apoyos de otros magistrados como jueces de apoyo, bien mediante medidas de personal o bien mediante medios materiales. ¿Saben el promedio de la duración de causas de corrupción en España? ¿Se conoce? El promedio de las causas de corrupción en España es obvio que varía totalmente si el juez que está conociendo de la causa de corrupción al mismo tiempo tiene que asumir el resto de las causas del órgano judicial. De ahí justamente la creación de la unidad de apoyo, que lo que se pretende es que ese juez que conoce de la causa de corrupción se dedique solo y exclusivamente a esa causa para que termine en periodos razonables. Porque el problema es... ¿Un periodo razonable cuánto es? Claro. Vamos a ver, todo dependerá del número de investigados. Todo dependerá de dónde puede afectar la causa de la corrupción. Porque, claro, ¿qué ocurre? Nosotros hemos encontrado en causas que llevaban 5, 6 y 7 años. Acá el promedio es de 14 años. Claro. Acá. Y lo que se pretende, es que de esta forma, mientras que si al juez que se dedica a la causa de corrupción se le excluye del resto de las causas que son asumidas por el juez de apoyo, es obvio que esos plazos evidentemente se acortan de una manera, claro, impresionante. Claro. Acá, ahora Nico, sí, hay, esto ya lo saben, pero me interesa la opinión. Supongo, ustedes vienen a asistir técnicamente y supongo que esto incluye como parámetros, ¿no? Un poco el modelo de España que funciona, pero bueno, debe tener parámetros. Acá en Argentina, en realidad en la ciudad de Buenos Aires, se da un caso particular que es la concentración en 12 juzgados federales de todas las causas de corrupción de la Administración Pública Nacional, que involucren a funcionarios de orden nacional. O sea, hay jueces que tienen miles de causas, literal. Más allá de la cantidad, digamos, se concentra en 12 personas el poder para resolver esos expedientes. ¿Eso
¿Lo vieron en algún otro caso En España del mundo? no. En España no. En España conoce el juzgado, puede caer a cualquier juzgado. ¿Pero cuántos son los juzgados? En España... Hay 4.500 juzgados, en teoría. Bueno, cerremos todo. Porque acá se llama forum shopping, que se habla Es decir, mucho, que es que hay maneras de que los imputados, digamos, de que el acusado puede elegir. Vamos a ver, la cuestión es que en España 4.500 jugados. la competencia para juzgar una causa, sea de corrupción o sea de cualquier otra naturaleza, viene determinada por el lugar donde se ha cometido el delito. No En por- consecuencia, si el delito se ha cometido en Barcelona, o se ha cometido en Sevilla, o se ha cometido en Madrid, los juzgados competentes son los de Madrid, de Barcelona, de Sevilla. Y dentro de esos juzgados de instrucción, que hay muchos juzgados de instrucción en cada uno de los centros, bueno, en función naturalmente de la población, el turno de los juzgados se produce por rigurosa entrada. Es decir, el primer número entraría al juzgado número 1, el segundo al número 2. Pero no hay el delitos número 3. federales como acá que terminan. No, ahí no hay justicia No, acá también federal. es por hechos, pero hay un juzgado federal en 4 provincias, entonces ya sabes que Claro. el hecho sucedió ahí, va a tocar. En la primera esa. instancia, luego naturalmente hay órganos de enjuiciamiento en la segunda instancia, porque en Europa esto es exigido, en la primera instancia y la segunda, siempre tiene que haber una segunda instancia por vía de recurso, y en su caso, al final, lo que aquí llaman ustedes la Corte Suprema, en España el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal. Acá en Argentina, de hecho, el Consejo de la Magistratura, por primera vez, creo que en la historia, no recuerdo si una vez anterior, están haciendo una auditoría. Digamos, este trabajo que hacen ustedes no son magistrados los que lo hacen, sino un cuerpo de auditores del Consejo. En España, como ustedes decían, este sistema, ¿cómo funciona? ¿Se hace todos los años, todo el tiempo? ¿Cómo se controla? Esto es muy importante y muy relevante, ¿no? La inspección en España es sistemática. Esto no quiere decir que puntualmente se pueda hacer una inspección respecto de algún determinado tipo de problemática social o determinado tipo de juzgado, pero los planes de inspección nuestros del Servicio de Inspección son planes de inspección anuales. Por tanto, cada año se hace un plan de inspección. Además de ese plan de inspección anual, luego se hacen calendarios cuatrimestrales para determinar las O visitas sea, los que se jueces hacen. saben que por año les va a caer la inspección. No, vamos a ver, habría que precisarlo. Nosotros tenemos dos tipos de inspecciones. Uno, lo que se llaman inspecciones virtuales, que son informáticas a través de los sistemas de gestión, que esto es muy importante. Nosotros tenemos la intención de prestar ese tipo de asistencia para que se conozca cuál es nuestra forma de funcionar en este sentido. Pero en dos palabras, es muy relevante esta cuestión. Las inspecciones se hacen a través de medios informáticos dos veces al año, es decir, cada semestre. Se inspeccionan de forma informática todos los juzgados de España. 4.500 jueces. Sí, se inspeccionan. Y luego a partir de ahí Perdón que me ría, no puedo decir se hacen ya las inspecciones, vamos a decir, presenciales por visitas a los órganos que, pues el año pasado creo que las presenciales fueron 220 órganos los que se visitaron físicamente hablando. ¿Cómo hicieron? Perdón, Sí. estamos los dos con... A mí la justicia es un tema que me apasiona, es una vez se nos termina el programa, pero ¿cómo hicieron en España un sistema que funciona? ¿Cómo hicieron para que la política, porque ustedes dijeron con total certeza y con total convicción, la política está, digamos, el cuerpo judicial está totalmente separado en lo formal y en lo informal, digamos, está realmente separado del poder político. ¿Cómo se logra eso? Porque... Bueno, hay un primer elemento que para nosotros nos parece muy relevante, que es el acceso a la condición de juez. Esta es una primera cuestión muy relevante. Es decir, el juez accede, es un funcionario a partir del momento que accede tras ese proceso de selección, que es un proceso ajeno a todo matiz político, solamente los conocimientos, el mérito, la capacidad, y a partir de ese momento adquiere una condición de independencia e inamovilidad. Nadie puede ser cambiado de destino si no es por su propia voluntad porque quiere hacer un traslado. Esa es una primera componente, nos parece muy relevante. A partir de ahí, la propia independencia del Poder Judicial viene fundamentada constitucionalmente en el Poder Judicial a través del Consejo General del Poder Judicial, en el que efectivamente hay un órgano de gobierno que también tiene matices políticos porque es elegido por el Parlamento, el Consejo, los vocales, los aquí llamados consejeros, se eligen por el Parlamento, pero todos los servicios técnicos son servicios independientes del Poder Judicial. No, los jueces no los elige el presidente o el primer ministro. No, como que. por supuesto que no. Le agradecemos muchísimo la visita. Ángeles García Medina y Arturo Merino Gutiérrez son magistrados inspectores del Poder Judicial de España, donde las causas de corrupción pueden ser tratadas por, 4.500 jueces. Para que se Acá vea que son 12. no hace falta concentrar tanto el poder. Se puede lograr de una manera más Le democrática. haría una precisión para que no quede un titular que desnaturalice la cuestión. Hay 4.500 jueces, pero no todos los jueces se ocupan de los asuntos penales. 3.000. No, claro, 2.000. imagino. 1.500. Son, sí. 25. 3.000. No, más de 25 y más de Sí, 100. Más de sí, 100. sí. Bueno, Son y unos les agradecemos mucho. La buena es que, bueno, están acá en un programa de asistencia técnica
para trabajar sobre la justicia argentina, ¿no? Oficialmente. Exactamente. Así que esa es la buena noticia de esta entrevista. 4.500. No. Vamos a la pausa que se Gracias. termina TN Central. Gracias por venir. Muchas gracias, muy amables, gracias. Una semana termina TN Central. Esto va a continuar en la semana, no solo el tema del aborto. Ya verán las nuevas. El lunes tenemos el gobierno tenía un plan para cambiar la agenda con lo que vamos a contar el lunes, que es algo que también va a sacudir muchísimo la discusión social en este caso. Y alguna gente estará preocupada por su situación procesal. Nos vemos el lunes. Quédense con el maestro Mario Marquich en el camino. Que descansen. Buen fin de semana. Chau. Chau.